y discípulo. Antonio abraza la ciencia de Dios en su libro. Pues mira que Dios te ha llamado a hacerte el hereje, martillo. La senda, tú eres el camino. Y hoy llega Francisco al convento y me llama Antonio, mi pequeño obispo. Irás a enseñar a los frailes, serás de Jesús misionero y discípulo. Abraza la ciencia de Dios en su libro. Pues mira que Dios te ha llamado a hacerte el hereje, martillo. Las puertas se abrieron, salí presuroso. Yo recorro el mundo predicando amor, proclamando a Cristo. Oh Señor, tú me muestras la senda, tú eres el camino. Y hoy llega Francisco al convento y me llama Antonio, mi pequeño obispo. Irás a enseñar a los frailes, serás de Jesús misionero y discípulo. Antonio abraza la ciencia de Dios en su libro. Pues mira que Dios te ha llamado a hacerte el hereje, martillo. Las puertas se abrieron, salí presuroso. Yo recorro el mundo predicando amor y proclamando a Cristo. Y proclamando a Cristo. Y proclamando a Cristo. 5 de la tarde con 1 minuto en todo el Perú. Tú estás en sintonía de Radio María, 30 años junto a ti, llevando la voz de Jesús. Queridos hermanos, a esta hora de la tarde compartimos Levantando la Esperanza de la mano de María. Nos acompaña Leticia Blanco en la conducción de este espacio y hoy comparte con nosotros Hablemos de San Antonio de Padua. Y como invitado nos acompaña Fray Luis Caicho Celada, quien también nos acompañará en este espacio. Estamos ya transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook, Radio María Perú. Los invitamos a unirse a nuestra transmisión y a compartirla. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio María Perú? Les saluda como todos los miércoles en este horario en su programa Levantando la Esperanza de la mano de María, su amiga Leticia Blanco. Y hoy vamos a rendir homenaje a nuestro querido santo San Antonio de Padua. Ya estamos próximos a su fiesta, así que tengo un invitado especial.
está con nosotros el hermano Fray Luis Rafael Caicho Celada. Él está ahorita viviendo con los hermanos franciscanos del RIMAC en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, en ese maravilloso convento que tienen nuestros hermanos franciscanos. Bienvenido, Fray Luis. Buenas tardes, Leticia, hermana, qué gusto encontrarnos por este medio. Un saludo de paz y bien a todos, un saludo franciscano y que el Señor pues siempre nos invite a reencontrarnos con Él. Justamente este es un buen espacio para hacerlo y especialmente hoy que vamos a hablar de un gran santo, no solamente para la orden franciscana, sino también para toda nuestra iglesia, ¿no? Sí. Eso. Así es, porque San Antonio de Padua es también doctor de la iglesia. O Sí, sea claro. que toda la iglesia católica este 13 de junio va a estar de fiesta. A ver, Fray Luis, cuéntanos, hablemos de los inicios de la vida de San Antonio, del Sí, año en que nació y cómo claro, fue surgiendo su vocación. Ajá. claro que sí. Muy bien. Entonces, vamos a irnos a finales ya, primero a contextualizar un poquito, tenemos que ubicarnos finales del siglo XII, el año 1188, nace pues en la ciudad de Lisboa, Portugal, nace un bello niño, ¿no? Llamado, de un comienzo pues fue nombrado Fernando Martins. Fernando Martins. Entonces, ¿qué pasa? Que nace en esta familia muy cristiana, muy devota. Sus padres fueron Martín de Alfonso y María. Esta familia, medianamente acomodada de una sociedad portuguesa, es que ellos también eran pues muy cristianos. Y es así que crecía este niño Fernando, ya que en el año ya inicios del siglo XIII, estamos ya en 1203, jovencito él, 15 años, frecuenta pues ya la escuela y vamos a ver que se comienza a estudiar en esta escuela que está junto a la catedral en Lisboa, que bueno, pues ya hoy en día ya no existe esta pequeña escuela, pero ahí fue donde él comienza sus primeros estudios. Entonces, ahí comienza él a aprender no solamente las ciencias humanas que se dictaban, sino que también le llama la atención también él a ingresar un poco en el momento, en los estudios litúrgicos y comienza pues a estudiar pues la escritura, la Biblia. Le gustaba mucho los cantos en ese tiempo, en aquel tiempo, pues la iglesia entonaba mucho los cantos gregorianos y eso le gustaba mucho a él. Ya estamos ya en 1207-8, ya él ya un aproximado de 19 años, ingresa al monasterio de San Vicente. Este monasterio en aquel tiempo estaba pues, lo tenían a cargo los monjes canónicos de San Agustín, monjes canónicos de San Agustín, llevan una vida monástica, ¿no? Una vida Perdón, hermano, ¿el enclaustrada. Sí. monasterio cómo se llamaba? En el monasterio de San Vicente primero, San ¿sí? Vicente, que era Ahí vecino. empieza, Ajá. sí, Sí. ahí empieza sus estudios, sí, ahí empieza sus estudios teológicos, inicia ahí, pero él, donde él viste este hábito de los hermanos canónigos regulares de San Agustín, pero luego ya, esto estamos en 1207, luego, posteriormente, ya en 1209, ya él pide hacer hacer un cambio para justamente profundizar sus estudios teológicos. Él sabía muy bien que había pues en la ciudad de Coimbra pues un centro de estudios teológicos de grandes teólogos de aquella época y de aquella ciudad. Entonces, ahí es así que él pide su traslado y entonces es trasladado al monasterio de Santa Cruz de Coimbra. En Santa Cruz de Coimbra, ahí termina sus estudios teológicos y es nombrado pues sacerdote. Entonces, ya en 1210, de 1210 a 1220, entonces, aún se llamaba Fernando, vive pues en estos años ahí en Coimbra,
Y entonces, ¿qué pasa? Que ya en 1220, él llega a conocer a unos hermanos que itinerantes, seguidores de un gran personaje de aquella época. Y entonces es así que él comienza a frecuentarlos, los conoce, tiene la gracia de conocerlos, y es así que llega a conocer pues a estos hermanos frailes de esta naciente orden franciscana en aquel tiempo. Estaba Exacto. justamente en sus Ujú. inicios la orden Exactamente, franciscana. estaba vivo San Francisco. Sí, claro que sí. Y justamente Francisco los envió para que lleven justamente el evangelio, ¿no? Entonces, Ajá. es así que llegan a esta ciudad. Fernando aún queda sorprendido por el testimonio, la forma de vida que era muy distinta a la forma de vida que él tenía, ¿no? Entonces, esta vida apostólica, esta naciente vida apostólica, que era muy distinta a la vida monástica que él llevaba al inicio, ¿no? Entonces, lo sorprende, comienza a frecuentar a estos hermanos, comienza a conocerlos, y es así que se siente atraído por todo lo que ellos vivían y lo que ellos decían, ¿no? Y es así que en 1221, en mayo de 1221, se encuentra pues con los hermanos y está ahí eh, comienza a querer ir a la misión. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver, él quiere ir a la misión porque había pasado que llegaron unos hermanos que fueron de misión llevando el evangelio a Marruecos. Pero ¿qué pasó? Que al poco tiempo, no muy poco tiempo, regresan martirizados. Entonces, Los esto le... primeros mártires franciscanos, ¿verdad? Ajá, Exactamente, ajá. entonces, sí, le sorprendió esto y entonces es así que él también quiere tener esta experiencia de ir a la misión, pero su forma de vida no le permitía. Entonces, así que él se retira de los canónigos y ingresa a la orden franciscana con toda su ceremonia, ingresa y se hace parte ya, hermano fraile de los franciscanos, ¿no? Y Y entonces, ahí, perdón, hermano Luis, ujú, y es ahí cuando él se llamaba Fernando, ¿no? Él era Fray sí, Fernando, pero así es. Agustino, y cuando entra ya a la orden franciscana, toma por nombre Antonio. ¿Y qué pasa? Justamente ahí iba, porque él quiere cambiarse el nombre, pero justamente la capillita donde se alojaban, pues, los hermanos franciscanos tenía el nombre de Antonio. Entonces, esta capillita le llama la atención y es así que él es bautizado al ingresar a esta forma de vida, justamente como Antonio, ¿no? Por el nombre de la capilla donde hizo su ceremonia de ingreso, ¿no? Y entonces ahí es nombrado Antonio, ¿no? Antonio ya, Fray Antonio. A partir de ahí es llamado ya Fray Antonio. Y entonces él parte, entonces, después de un corto tiempo, parte ya, habiendo conocido a los hermanos, va hacia Marruecos. Pero ¿qué pasa? Que en el camino, pues, designios de Dios, no era, pues, o sea, a veces eso es lo que también pasa en nuestra vida, ¿no? A veces queremos muchas cosas, queremos ir por muchos rumbos, o queremos a veces hacer lo que yo quiero, y entonces, ¿qué pasa? Que Dios dice no, ¿no? A veces pasa así que Dios cambia nuestro rumbo, Exacto, cambia nuestro nuestros camino. Y planes. entonces, eso. Y entonces es así que Antonio va hacia Marruecos, pero termina con un naufragio en Italia, en Sicilia. Entonces, cuando llega a Sicilia, su barco naufragó y llega a Sicilia, entonces es ahí que llega justamente cuando se iba, estaba próximo ya a realizarse el primer capítulo de la Orden Franciscana, este famoso primer capítulo de las esteras. Este primer capítulo llega justo antes y entonces le da tiempo de llegar justamente a la ciudad de Asís y participar del capítulo. Y es así donde ahí vamos a ver que se da este gran encuentro entre estos dos grandes santos de esta época, ¿no? El fundador de la orden franciscana y este gran exponente, justamente ahí se encuentran dos grandes de la orden franciscana, Francisco de Asís y justamente Antonio de Padua, ¿no? En ese momento todavía no Antonio de Claro, Padua, no ¿no? se Ya le después, decía de sino Padua, ¿no? Fray Porque él Antonio. venía de Lisboa, ajá, Así Antonio, es, sí. porque era de Lisboa. Exacto. Y es Entonces, ahí que, por lo que sé, ¿no?
Francisco se queda sorprendido, ¿no? De todos los conocimientos que tenía Antonio, que era como un cerebro, que le llama mi doctor, ¿no? Mi obispo. Así es. Sí. ¿Y qué pasa? Que, bueno, vamos aquí a entender que cuando Antonio conoce a Francisco, ve en él una gran autoridad y entiende por qué esta naciente, este movimiento se expandía por todo el mundo conocido en aquel tiempo, ¿no? Porque el poder, ¿no? Ese testimonio que daba Francisco con sus palabras muy sencillas, no, no muy rebuscadas, sino muy sencillas, sorprendió a Antonio. Y entonces es así que para Antonio veía en Francisco una gran autoridad, no solamente para la orden, sino para la iglesia. Por eso decía, era como su ministro, era como su máxima autoridad para Antonio. Y y Francisco veía en Antonio igual su, su mensaje que daba, su mensaje teológico, su reflexión teológica era impresionante. Y es así que pues le dice, no, tú eres mi obispo, ¿no? Y entonces es así que nace esta gran relación en estos dos gran santos, ¿no? De la naciente orden franciscana. Bendito sea Dios. Así es. Y entonces vamos ya avanzando en el tiempo. Después ya de haberse dado esto, estamos ya en 1222. En la localidad italiana de Forlì se celebran pues unas ordenaciones sacerdotales. Y entonces, ¿qué pasa? Que Antonio fue invitado. Antonio fue invitado, ¿no? Pero no le habían dicho nada que, bueno, pues no estaba previsto que iba a predicar. Y entonces, él fue como invitado, fue solamente a participar de la misa, pero ¿qué pasa? Que quien iba justamente a dirigirlo, la homilía no se había presentado, ¿no? Y entonces, la impresión que causó cuando fue invitado él a dirigir la homilía, pues sus palabras impresionaron a toda la asamblea presente, ¿no? A todos los oyentes, incluso las grandes autoridades eclesiales que estaban presentes en aquel momento, pues se quedaron impresionados, ¿no? Y entonces ahí vemos el primer éxito que causó la palabra, la reflexión teológica de Antonio. Entonces, avanzamos ya en 1224, Antonio se dedica ya en este periodo entre 1222 a 24, ya se dedica a realizar ya su vida apostólica, ¿no? Su apostolado en estos pueblos de Italia, y después vamos a ver que también después viaja también a Francia. Y entonces es así que Francisco va entendiendo que Antonio era pues iba a ser un gran cimiento para la orden. Y entonces le confía a Antonio justamente este ministerio de enseñanza, ¿no? Este ministerio de enseñanza teológica y a todos los jóvenes ingresantes a la formación franciscana, ¿no? Porque veía pues que tenía una gran elocuencia, una gran prédica, ¿no? Un don de Entonces, prédica extraordinario. así es, tenía un gran conocimiento teológico, sí, su prédica y todo lo que él sabía, pues, resaltó mucho a la orden. Y incluso, vamos a ver que es como el cimiento de la teología franciscana también. Toma parte de Francisco, de Francisco y también de Antonio. Entonces, ambos le dan esta base a la escuela franciscana para que en los siglos posteriores pues tome de ambos y justamente progrese y desarrolle esta reflexión teológica, el franciscanismo, ¿no? Entonces, entre 1225 y 27, ya avanzando el tiempo, la predicación y enseñanza teológica de Antonio comienza a hacerse muy conocida y entonces en Francia, en Italia, y es así que ya en el 3 de, a ver, el 3 de octubre, él se entera pues de la muerte de Francisco, se entera él de la muerte de Francisco, y entonces justamente en ese tiempo había sido nombrado custodio en Francia, en un convento de Francia, custodio. Y entonces él con mucha pena recibe esta noticia
pero aún así entiende que él debe continuar la obra de Francisco y sigue, pues, lo que le había encomendado Francisco, sigue él realizándolo a todos los lugares donde él iba. Entonces, vamos a ver que luego, ya en Italia, vuelve a Italia, le dan la responsabilidad de predicar los conventos, de predicar en los conventos de los hermanos durante un tiempo, ¿no? Y es así que en ese tiempo también que iba enseñando, él comienza a escribir sus primeras obras. Vamos a ver que también deja estos sermones que hasta hoy son muy conocidos y que tienen mucha doctrina, tienen mucha enseñanza y que ayudan mucho también a aterrizar la teología no solamente franciscana, sino también católica, ¿no? Entonces ya en 1230, en 1230, por motivos de salud, Antonio fue ya liberado de todo lo que ya vieron que ya estaba un poquito delicado. Entonces ya le quitan los viajes que tenía que hacer, las responsabilidades, todo que tenía. Y entonces, porque ya había sido nombrado pues ministro, custodio, ministro, encima también estaba a cargo de la formación teológica. Y entonces ya deja todo esto y es designado a, a una ciudad, justamente a Padua, a la ciudad de Padua, para que justamente ya solamente como sacerdote, solamente con su prédica, comience él a más tranquilo. Y es así que él se retira a Padua para ya escribir también su posterior obra que se llamó Sermones Festivos, que hasta hoy también es muy conocido. Y estamos Hermano, ya, sí, sí. perdóname. Quiero también, Fray Luis, que nos compartas los grandes milagros de San Antonio antes de llegar a su muerte, digamos, sobre todo, por ejemplo, cuando él predicó a los peces. Claro, claro que Este es sí. uno de los milagros conocidos, ¿no? Mundialmente, como la fuerza que él tenía para predicar y también después el milagro eucarístico, ¿no? Cuando la mula se arrodilla ante el Santísimo. Disculpa Sí, que sí, me sí, adelanté no, un antes de que gran, llegara la muerte de San Antonio en la sí, biografía. claro. Sí, por otro lado, sí, está, también resalta, pues era un gran dramaturgo, también dice, ¿no? Puede ser un gran dramaturgo. Y entonces, pues los milagros en su camino no faltaron, ¿no? Dice, pues, justamente hablando esto de la mulita, más o menos, dice, pues, que él eh, estaba pues en su prédica y pasa pues uno de estos que había en estos tiempos de un hereje, que una persona que no creía en el cristianismo, entonces dudaba de la fe, dudaba de todo lo que hablaba perdón, Antonio, y entonces lo pone a prueba, ¿no? Le dice, mira, si es verdad lo que tú dices, ¿no? Que está Cristo ahí, donde en la Eucaristía, porque justamente estaba en la yo quiero ver que mi mula haga alguna reverencia o se acerque al menos a la Eucaristía. Y entonces, eh, incluso se dice pues que no le dio de comer 3 días, ¿no? Algunos cuentan, Exacto, dice que no le dio de a comer la hasta mula. 3 días. Y la Sí, encerró. no, Ujú. y no comer 3 días. Y entonces dice que después la saca, pues, ¿no? Y le pone granos, ¿no? Sus hierbitas ahí para que coma, y le pone ahí y le dice ahora, pues, de hecho que va a venir aquí a comer sus hierbitas, sus granitos y se va a llenar, ¿no? Pero al otro lado estaba Antonio con la Eucaristía y Con el justamente le Santísimo, dice, ajá. sí, estaba con el Santísimo ahí y le dice, pues, no, yo soy indigno ante Dios, pero te ordeno en el nombre del Señor que te arrodilles ante tu creador, ¿no? Ante tu creador y que lo alabes, y que lo alabes y que lo adores. Y entonces dice pues que la mula, en vez de ir al grano, ir a la comida, ¿no? Lo que Se hace es, va para sorpresa de todos, ¿no? Es arrodillarse, ¿no? O sea, se inclina ante el ante la Santísimo y hace Santa esa venia, Eucaristía. sí, y la gente se sorprende y no solamente se convirtió quien El puso a hereje se prueba al convirtió, santo, ¿ah? sí, Sí, y sí, mucha sí, gente del y pueblo. todo el pueblo, exactamente, todo el pueblo se convirtió y se quedaron totalmente sorprendidos. Hasta hoy, pues, este Y eso ha milagro es muy, quedado muy impreso en conocido. cuadros y todo. Así En es, cuadros en así las es. iglesias franciscanas. Yo he tenido la gracia de estar en varias oportunidades en Padua y está, pero las Sí, pinturas en el convento de la mula arrodillada.
Así es, así es. Y el de la En prédica que salen los peces del mar a escuchar la palabra de Dios cuando el pueblo no quiere escucharla. Claro, esa a mí también, la primera vez que la escuché yo me impactó demasiado en la ciudad de Rimini, al norte de Italia. Entonces, ¿qué pasa? En esta ciudad él llega pues justamente también a predicar. Porque, ¿qué había pasado? Que en esta ciudad estaban pues llegando con mucha frecuencia y llegaban a hacer sus prédicas, estos grupos pauperísticos de aquella época, Ujú. los cátaros, ¿no? Los albigenses, comienzan ellos a llevar sus prédicas criticando y denigrando el nombre y el prestigio de la iglesia, la autoridad eclesial, ¿no? Y entonces él llega y comienza, llega a la plaza y comienza a predicar, ¿no? Pero ¿qué había pasado? Que ya como previamente habían ido estos, eh, movimientos paperísticos a decir todo al pueblo, la crítica que habían llevado, nadie pues se acercaba, ¿no? Entonces él sorprendido y un poco apenado, pues que de su prédica que no movía a nadie ahí en el pueblo, entonces dice que él se va pues a la playa, ¿no? Se va a la playa y comienza a orar y a mí me sorprende cuando comienza a decirle a los peces, ¿no? Que le demuestren a la humanidad que ellos sí adoran, sí alaban y que ellos Y que sí sí quieren escuchar la a palabra de Dios. escuchan la palabra de Dios y que sí y que alaban a su creador, ¿no? Y justamente esto pues siempre tiene, no solamente Antonio, todo franciscano siempre pues es muy reconocido, Francisco de Asís, pues, ¿no? Esto Por supuesto. de que busca que la creación alabe a Dios, ¿no? Alabe a Entonces, Dios. Ujú. y eso es lo que le impactó a Antonio y por eso justamente Antonio también tiene también mucha resonancia con Francisco de buscar que toda la creación alabe a Dios. Y entonces es así que él en la playa, ¿no? Está en medio de la playa y comienzan, dice, a salir los peces, ¿no? Y comienzan, y ordenadamente, incluso sorprende porque se colocan ordenadamente alrededor de Antonio y hacen como que le escuchan, ¿no? Y se movían y todo eso, ¿no? Es algo muy sorprendente y la gente comenzó a asomarse, dice, ¿no? Del morro, de una Ajá. pequeña quebrada que había en la ciudad, Para comienzan a contemplar ver, este milagro patente. presenciaron y comenzaron a pasar la voz y todos se acercaron y la gente se arrodilló y todo eso, ¿no? Entonces ahí también vemos un gran milagro recordado hasta hoy, ¿no? También de Antonio. Uf, un gran taumaturgo que hasta Y hoy por algo la sorprende, ¿no? iglesia le dio el título de taumaturgo y fue Así el es. primer santo en la historia en ser canonizado antes del año de su muerte. Así es. Y por eso justamente ahora ya vamos Sí, 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 sigue, avanzando. hermano. Ajá. Entonces, ya en 1231, 1231 ya inicios de 1231, eh, Antonio pues dándole sus últimos retoques a su sermón que estaba él redactando, pues tuvo que interrumpir su trabajo, dice para que estaba por concluirla, que no lo llegó a terminar, porque justamente enfermó gravemente, ¿no? Y entonces es así que el 13 de junio ya pues es sepultado en la iglesia de Santa María, Madre del Señor, ¿no? Ahí es donde él es sepultado. ¿Y qué pasa? Que el Papa, que tuvo la dicha, pues, de conocerlo, que escuchó su prédica, justamente el Papa que lo hace, pues, lo nombra, ¿no? Martillo del Eje le decía, ¿no? Y también incluso le dice, pues, Sí. Arca del Testamento, ¿no? Ujú. Gregorio noveno, pues así lo nombra, pues, Lo santo, ¿no? canoniza. Sí, Sí. el segundo en la historia, ¿no? Más rápido en ser canonizado, ¿no? Después de Pedro Mártir y San Pedro Mártir, es Antonio de Padua, ¿no? Sí, este santo franciscano, ¿no? Sí, Sí, y hermano, algo que le quería, bueno, San Antonio muere efectivamente en aquel entonces cayó viernes 13 de junio de sí, 1231, así es. pero dicen que su velorio duró hasta el martes 17 de junio y que el día que lo sepultan es el 17 de junio porque iba tanta gente a orar ante la tumba de San Antonio y ya se daban
bueno, en vida, pues él obraba obviamente, era el Señor, pero por intercesión de él se Ujú. obraron muchísimos milagros cuando él estaba vivo. Y en su tumba, la gente tocaba la tumba de San Antonio y bueno, pues era una cosa increíble los milagros y lo entierran por eso el martes 17 de junio. Y dice que Ujú. en el momento que lo enterraron, llegó también una mujer que no podía moverse, paralítica, como con una esclerosis múltiple, algo así, y pone su cuerpo en el sepulcro y regresa completamente curada a su casa. Por eso, de ahí viene la tradición de los martes dedicados a San Antonio, porque fue enterrado un día martes y se empezaron a dar lluvia de milagros. Sí, Así sí, que sí, de ahí sí. viene la devoción de los 13 martes a San Antonio. Sí, bueno, sí, bueno, eso sí, hay muy buen dato de esto de las 13 martes. Bueno, yo algo había escuchado, sí, pero no, ahora que me lo estás muy bien detallando, ahora ya tengo más conocimiento de esto. Gracias, más bien, sí, pues no dejamos de conocer tantas cosas de Antonio de Padua que hasta hoy, ¿no? Hoy en día, 8 siglos después, imagínense, sigue Antonio causando furor no solamente en Perú, en todo el mundo, ¿no? Eh, Incluso, eh, algo que también fue sorprendente, ¿no? Que en 1263, lo quería comentar también, en 1263, en el primer reconocimiento del cuerpo de San Antonio, realizado ante el Generalato de San Buenaventura, gran Santo, ajá, ministro de de la la Orden iglesia. Franciscana, su lengua es encontrada incorrupta, ¿no? Fenómeno que fue también considerado como gran prueba de su divino carisma de maestro y predicador de la iglesia, ¿no? No solamente de la orden, sino de la iglesia, ¿no? Eso. Y que se conserva hasta el Y día de bueno, hoy en un relicario en Padua, la lengua de San Antonio. así es, eso, hasta hoy día. Y También bueno, hay un relicario de las cuerdas vocales, hermano. Es impresionante. También tienen un relicario grande de las cuerdas vocales de San Antonio. sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que Antonio Paz es un gran santo para, no solamente para nosotros los frailes, es primero un ejemplo, es también un modelo para nosotros. Nosotros le tenemos un gran aprecio, ¿no? Nosotros los franciscanos de Antonio de Padua, porque ha marcado Claro, la historia de la orden, ¿no? De la forma de vida. Empatizó muy bien con con Francisco. Francisco. Y sí, y ambos han dejado muchas huellas, han dejado este gran cimiento para nuestra orden y bueno, y también para nuestra iglesia, ¿no? Que hasta el día de hoy, pues nuestra iglesia sigue marcando historia, Antonio de Padua, ¿no? Hasta hoy, sí. Hermano, nos están Seguimos. avisando desde la cabina de Radio María para ir un minuto a una pausa y Ok. volvemos enseguida con Fray Luis Rafael Caicho de la Orden Franciscana. Continuamos en sintonía de Radio María compartiendo con ustedes, levantando la esperanza de la mano de María. Nuestro programa conducido por Leticia Blanco, esta tarde acompañada por Fray Luis Caicho Celada, y juntos comparten con nosotros Hablemos de San Antonio de Padua. Los invitamos a continuar con nosotros participando en nuestra transmisión en vivo que encuentran en nuestra página de Facebook, Radio María Perú.
nuevamente con ustedes en su programa Levantando la Esperanza de la mano de María. Estamos con el hermano Fray Luis Caicho Celada, franciscano, quien está hablándonos de la vida de San Antonio de Padua. Ya estamos próximos a celebrar la gran fiesta de este querido santo de nuestra Iglesia Católica. Quiero hacerte una pregunta, Fray Luis. ¿Qué es lo que tú como hermano franciscano, tú personalmente más admiras de la vida de San Antonio? Bueno, para mí, cada vez que yo leo su vida, me sorprende todo lo que él ha vivido. Para empezar, este cambio, ¿no? Este cambio radical, ¿no? Es que también los franciscanos somos así, ¿no? A ejemplo de Francisco, siempre somos muy radicales. Igual, Antonio, este cambio radical, para empezar, de su vida canónica, monástica, a la vida apostólica que realizan los frailes franciscanos. Esta itinerancia, salir, llevar la prédica, y no solamente la prédica para el franciscano es simplemente, no es solamente hablar, sino también dar el ejemplo, vivir el evangelio, ¿no? Y eso es lo que hacía Francisco, ¿no? Y también igual Antonio, ¿no? Vivir el evangelio, buscaban vivir el evangelio. Eso empezando, también otra cosa que también a mí me sorprende de Antonio es este encuentro que tiene con Francisco y este gran aprecio que tienen, ¿no? De ver, Antonio veía una gran autoridad en Francisco, una gran persona, en todo sentido, y para Francisco, y Antonio para Francisco igual, ¿no? Era también, le decía, pues, ¿no? Con gran respeto mi obispo, ¿no? Este gran respeto que se tenían, este gran aprecio, y el cimiento que dejan para ambos también en la iglesia, en nuestra orden, y muchas cosas más, muchas cosas más. Sí. Existía una bella comunión espiritual entre ambos, entre San Francisco como fundador y San Antonio como un hombre tan lleno de Dios y de tantos conocimientos, ¿no? Ambos se admiraban, por supuesto que San Antonio respetando que Francisco era el fundador, pero Francisco llamándolo mi pequeño obispo, porque veía que realmente San Antonio era un doctor en Biblia, en teología, y bueno, esas bellas comuniones espirituales que Dios pone en la vida de los santos y en todos los que tratamos de seguir este caminar de fe. Sí, a mí me sorprende la nitidez, la convicción de Antonio de Padua en su estilo de vida apostólico, evangélico, cómo mostraba él coherentemente lo que también pedía Francisco y que él sin mucho esfuerzo lo demostró en su vida, ¿no? Antonio vio en Francisco justamente el, eh, lo que podemos decir hoy día, ¿no? Alter Cristo, lo que le decimos hoy día a Francisco, eso es lo que vio en Antonio en él. Y eso, por eso justamente él se sintió gozoso de pertenecer a la orden franciscana y se sintió gozo de llevar la prédica, de llevar el evangelio, de llevar al mundo, vivir el evangelio en el mundo, ¿no? Un mundo que necesita de Dios, un mundo que necesita consuelo, fortaleza espiritual. Francisco y Antonio iban llevando ambos por donde iban esta fortaleza espiritual, este consuelo, esta luz para el mundo, ¿no? Y Antonio hoy en día pues sigue marcando esta, toda esta luz para el mundo. Amén. Y Sí. vamos a escuchar una oración que el hermano Fray Luis va a hacer, va a recitar a San Antonio de Padua. Y les invitamos a todos ustedes, queridos amigos de Radio María Perú, a orar esta oración en nuestros corazones, hacerla nuestra y pedir en esta tarde la intercesión poderosa de San Antonio de Padua para nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos. Adelante, Fray Luis, con esta bella oración. Gracias, hermana Leticia. Sí, esta oración de Antonio
es muy poderosa y invito a que la escuchen, la reflexionen y que también sea para nosotros este encuentro, como lo vivió Antonio, este encuentro con Dios, ¿no? Se llama No abandones, Señor, la vida de tus pobres. Y dice, Señor Jesús, dirige tu mirada sobre la herencia que, para no morir sin dejar testamento, has confirmado a tus hijos con tu sangre, y concédeles proclamar tu palabra con confianza. No abandones, Señor, la vida de tus pobres, redimidos por ti, porque no tienen otra herencia fuera de ti. Sosténlos, Señor, con el poder de tu báculo, porque son tus pobres. Guíalos, no los abandones, no se pierdan si los dejas. Guíalos hasta el final de su camino, para que viviendo hasta el fin en ti, puedan alcanzarte a ti, que eres su meta. Amén. Amén. Gracias. Qué Amén. linda oración. Y también hay la famosa conocida oración del responsorio de San Antonio. No sé si te acuerdas. Yo la puedo recitar. A ver, por Yo favor. la A hago ver. diariamente. Es que en mi familia, te cuento, Fray Luis, la devoción a San Antonio me viene desde mi bisabuela. Mi bisabuela materna era devotísima de San Antonio, luego mi abuelita, mis Ujú. tías abuelas. Yo viví con una, en mi casa, en mi familia, vivía una tía abuela que nos acompañaba y desde niña me contaba toda la vida de San Antonio y sus milagros como cuentos. Entonces yo Sí, he crecido desde niña escuchando a San Antonio y mi tía abuela que vivía en nuestra casa todos los martes del año a un cuadro que teníamos, que lo he heredado yo y lo tengo ahora yo en mi habitación, era el cuadro de mi tía abuela que estaba en la escalera de la casa. Y todos los martes del año, mi tía Mimi, ella se llamaba Noemí, pero le decíamos Mimi, le prendía vela a San Antonio y nos enseñaba a orar los martes dedicados a San Antonio. Y así rezábamos el responsorio y lo rezábamos varias veces al día. Si buscas milagros, mira muerte y error desterrados, miseria y demonio huidos, leprosos y enfermos sanos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. El peligro se retira, los pobres van remediados. Cuéntenle los socorridos, díganlo los paduanos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados. Miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ruega Cristo por nosotros, Antonio glorioso y santo, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Amén. Ese es el responsorio a San Antonio, que también se reza sí, cuando se nos pierde algo, ¿no? También San Antonio es muy conocido, que nos ayuda a sí, encontrar las cosas perdidas. Querido sí, sí, Fray Luis, no sé, en estos minutitos que nos quedan, a ver, un sí, minuto final y luego vamos a poner la canción tan bella que compuso el grupo GC de México, que se llama La vocación de San Antonio. Un sí. mensaje final para todo Radio María Perú sobre la vida de San Antonio, sobre lo que tú como franciscano quieras decir. Bueno, solamente en hilación con lo que venías diciendo, que a mí me sorprendió, es que Antonio era un gran hombre que veía seguir a Dios como niños, ¿no? A mí me da mucho gusto y también invito a que los padres, las personas mayores en los hogares inviten a los niños, ¿no? Por eso justamente siempre se lo pone a Francisco de Asís con el niño Jesús en brazos, ¿no? Porque, Antonio, a San sí, Antonio. perdón, Antonio con el niño Jesús en brazos y siempre llevándolo y mostrándolo al niño Jesús, montándolo al niño Jesús a quienes, a sus devotos, ¿no? Y es que él también, pues, tenía mucho aprecio, y tenía
mucho lo llamaban la atención los niños porque veía en los niños cómo el hombre debe seguir a Dios, ¿no? Y eso es finalmente decir eso, que siempre veamos a Dios como niños, que necesitamos de un padre amoroso que nos mira con amor y que siempre está buscando abrazarnos, ¿no? Gracias. Gracias, Fray Luis, que Dios te bendiga, que este viernes 13 de junio tengan una muy bendecida fiesta de San Antonio ahí en el convento, en Nuestra Señora de los Ángeles, en el RIMAC. Nosotros Gracias. en nuestra comunidad que tenemos en Pachacamac, Apóstoles de María, Reina de la Paz, también vamos a tener una linda jornada en honor a San Antonio de Padua. Y ahora los dejamos con esta bella canción de la vocación de San Antonio del grupo GESET. Gracias, Fray Luis. Dios te bendiga. Paz y bien, gracias. Paz y bien. Hasta luego. Salí de mi pueblo buscando el martirio. Dejé la retórica, ciencia y los libros. Pensé que el Señor me llamaba al olvido, a solo dejar en la tierra una huella de sangre vertida en el polvo. Pero Dios me llevó de esta senda hasta otro destino. Y hoy llega Francisco al convento y me llama Antonio, mi pequeño obispo. Irás a enseñar a los frailes, serás de Jesús misionero y discípulo. Antonio abraza la ciencia de Dios en su libro. Pues mira que Dios te ha llamado a ser del hereje martillo. Senda, tú eres el camino. Y hoy llega Francisco al convento y me llama Antonio, mi pequeño obispo. Irás a enseñar a los frailes, serás de Jesús misionero y discípulo. Abraza la ciencia de Dios en su libro. Pues mira que Dios te ha llamado a ser del hereje martillo. Las puertas se abrieron, salí presuroso. Yo recorro el mundo predicando amor, proclamando a Cristo. Y proclamando a Cristo. Y proclamando a Cristo. A Cristo. En Radio María hemos compartido una nueva edición de nuestro programa Levantando la Esperanza de la mano de María.
Agradecemos a nuestra hermana Leticia Blanco y también a Fray Luis Caicho por acompañarnos esta tarde en la conducción de este programa que escuchas todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde en la señal de Radio María Perú. Recordarles también que este espacio pueden volverlo a escuchar, pueden recordar nuestro